Estamos hablando de lo que sí mentalmente lo siento, ¿no? Cuerpo y fondo de la escritura. Habíamos establecido que a partir de lo que significa la propia normativa, y esto implica obviamente la ley del notariado, te señala cuáles son los parámetros por los cuales debe incumbir o debe tener fundamentalmente estructurado lo que hace que el documento público, ¿no? Por tanto, hemos establecido fundamentalmente que habíamos establecido que el cuerpo de la escritura pública, conforme al que significa el propio artículo 55, implicará cumplir con cierto tipo de formalidades necesarias, ¿no? Por tanto, hemos señalado fundamentalmente que en el caso, por ejemplo, de que es un negocio jurídico, pues, como tal Préndemelo ejemplo, la luz, le digo, mierda, nada, hace caso, carajo, nada. por favor, sus micrófonos regaría, por favor, sus micrófonos, por favor, les rogaría que puedan poner en silencio, están haciendo otras actividades. Pues en este caso, obviamente, estamos hablando de la propia naturaleza de todo, ¿no? Pues volvemos a analizar el artículo 55 de escritura pública, pues hace referencia in extenso cuando tuviera efectivamente base en este minuto. Es decir, fundamentalmente que ya al momento de poder hacer la escritura pública, por ejemplo, de un documento, una minuta, digamos, de transferencia de un automóvil, digamos así, pues obviamente se tendrá que identificar, obviamente debe existir todo el contenido de la minuta, transcribir al mismo de manera respetuosa, obviamente tomando en cuenta todos los extremos, a efectos obviamente de que se pueda hacer la inscripción de los bienes. Cuando el acto se requiere pago de impuestos, eso deberá ser transcrito literalmente, así con todos los documentos que acreditan la personalidad y los otros necesariamente. Por tanto, se debe tomar en cuenta esos extremos y seguramente debe verificar alguna vez una diversidad de documentos públicos, pues, obviamente, que lo que puede decir que está acompañado de lo que decir que sí, el propio testimonio, y así lo también identificará pues obviamente todos los detalles esenciales, por ejemplo, hasta el hecho obviamente de la base imponible, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, volvemos al caso, por ejemplo, de una compraventa, de un automóvil o en este caso, por ejemplo, no sé, de un inmueble, posiblemente también se establecerá la base imponible, ¿no? Que es un monto económico por el cual también se establecerá la propia alicuota, ¿no? Que establece fundamentalmente el monto por el cual se debe realizar, obviamente, el aspecto impositivo específicamente del 3%. Note obviamente que esto es sumamente importante y destacable, pues obviamente eso es lo que hace al contenido de la propia escritura pública, esencial, ¿no? Por otro lado, pues vamos a ver el pie de conclusión. Habíamos servido, obviamente, qué cosas hemos visto que a partir de que debe contener el documento público, pues analizamos en primera instancia, conforme a clasificar en sí el artículo 54. Volvamos a tomar en cosa en cuenta, ¿no? Volvamos a analizar lo siguiente, ¿no? El documento, bueno, el artículo 52 de la ley 483 te hace referencia al siguiente. La escritura pública es un documento matriz notarial incorporado al protocolo referente a actos jurídicos o negocios jurídicos, de acuerdo a la ley, en la cual obviamente se crea, se modifica o gestina una obligación. Por otra parte, que hemos visto, las partes de escritura pública, ¿no? El contenido de la escritura pública se comprende del encabezamiento, el cuerpo y lo que hace en sí la conclusión, ¿no? Tenemos que tomar algo en cuenta, ¿no? En el caucásica en sí, fundamentalmente en el encabezamiento, pues estamos estableciendo los detalles, obviamente, los detalles específicamente, detalles detalles necesarios que van a estar conforme a qué, a determinar el lugar, el nombre del notario, la nacionalidad de las personas, la profesión de las personas, y cualquier otro tipo, por ejemplo, de excepcionalidades que se puedan dar. Por ejemplo, en el 54 de la ley 483, por ejemplo, puede haber circunstancias especiales, donde es necesario que exista un intérprete, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda redactar el instrumento público. Puede que se tenga también, puede que la persona sea analfabeta y o tenga su defecto una discapacidad o que no le permite firmar, pues obviamente debe hacerlo con huella dactilar o algún tipo de excepcionalidad, digamos, que se puede hacer conocer al notario a efectos de que esta misma pueda ser incluido en lo que así que es fundamentalmente en la parte del encabezamiento de escritura. Por otro lado, también habíamos analizado que establece el cuerpo de escritura, que tal vez es el sumo más importante el sumo más importante y fundamental de la propia escritura pública, ¿no? Porque estamos hablando de la existencia de declaración de voluntad de las y los interesados, contenido en documento elaborado. O sea, estamos verificando en este aspecto que hay una voluntad, básicamente, se plantea obviamente
se reconoce la autonomía de la voluntad de los interesados para poder realizar el propio documento. Asimismo, también estamos hablando de establecer cierto tipo de detalles que deben ser insertados de manera lateral, por ejemplo, como este minuta de compraventa, o en su defecto, por ejemplo, o en su defecto, por ejemplo, un poder colectivo que puede nacer conforme al nacimiento de una persona jurídica, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, no sé, de una cooperativa, por ejemplo, que determina realizar, ¿no? O un poder a su representante, pues obviamente debe estar conforme también a que se haya elaborado un acta de una asamblea, ¿no? Y eso implica obviamente que debe ser reconocida conforme a la propia escritura del documento público. Notes obviamente que también verificamos que esto debe ser conforme a la propia autonomía de voluntad de los interesados para poder llevar adelante ese documento público. De igual manera, se incorpora obviamente, se acredita la personería, la representación cuando sea necesario, o en su defecto la incorporación de documentos de disposición legal que sean exigibles o pertinentes. En este caso, por ejemplo, si se incorpora la minuta, pues debe escribirse toda la minuta, o en su defecto el acta, ¿no? En el acta, por ejemplo, de una persona jurídica que quiere llevar adelante, por ejemplo, o llevar adelante la designación de un representante legal o representantes legales, que también debe estar conforme acompañada de qué, acompañada del acto por el cual se está librando básicamente esto, ¿no? Y por otro lado, tenemos que decir en sí el pie de conclusión, ¿no? El pie de conclusión también establecida en el artículo 56 de lo que hace CICAR, nuestra ley 483. ¿Qué dice el artículo 56 de la ley 483? ¿No? Que obviamente establece cierto tipo de formalidades necesarias que debe estar conforme a la propia estructura del documento público, ¿no? Contiene, contiene todas las generalidades de los testigos instrumentales, el notario debe dar lectura de principio a fin todo el protocolo elaborado, en presencia de las partes de acuerdo a la ley. Las que aceptarán la forma de redacción dan por bien hecha firmando los testigos y el notario, ¿no? Así también, obviamente, el propio pie de escritura o pie de conclusión, pues, está conforme también si es necesario, por ejemplo, la fe de entrega de bienes que estipula un acto jurídico cuando corresponda, la descripción literal de normas legales cuando en el cuerpo de la escritura cite sin indicación de su contenido o esté referidas actos de disposición, otorgamiento de facultades, la transcripción de cualquier documento que sea necesario que hubiera omitido el cuerpo de la escritura, las omisiones de criterios del notario necesariamente, y asimismo también asimismo también las, eh, las firmas de las y los interesados y del notario con la indicación de fecha en que se concluye el proceso o el fin del instrumento que es elaborado específicamente, ¿no? Notas obviamente que también existe lo que es ICAR en sí, el criterio, por ejemplo, de poder establecer aditamentos legales, ¿no? Aditamentos legales, obviamente, conforme a qué, a poder realizar cualquier tipo de acto pues, realizar cualquier tipo de acto que sea necesario a efectos de poder o de poder realizar el objetivo por el cual se está llevando el determinado el determinado el determinado determinado documento público, ¿no? Por tanto, obviamente, lo que nosotros hacemos es establecer fundamentalmente la naturaleza por el cual se lleva adelante claramente lo que va a significar en sí este propio documento público, ¿no? Por ejemplo, ya sea en el hecho, por ejemplo, de hablar del aspecto de disposición adicional, pues obviamente podemos hablar de de la propia naturaleza de los mismos poderes, donde establecemos el famoso más poder, pues por ejemplo también a efectos de que se pueda hacer, de alguna manera, pues puede ser utilizable por parte de lo que aplicar el apoderado, ¿no? En razón del poderante necesariamente, ¿no? Asimismo, también vamos a ir verificando, obviamente, la importancia de la escritura pública, ¿no? ¿Por qué se lleva adelante? Pues claramente, y eso es el razonamiento lógico de por qué se lleva adelante este documento público o cuál es la importancia por el cual podemos establecer todo esto, ¿no? Pues nosotros, obviamente, vamos a tener la propia naturaleza de poder llevar adelante cierto tipo de razonamientos, digamos así, razonamientos lógicos
para poder obviamente establecer la importancia del propio documento público, ¿no? Vamos identificando obviamente las mismas, ¿no? Vamos a identificar las mismas. La importancia bueno, pues podemos ir señalando lo siguiente. Es la causa y origen de los demás actos de la función notarial, pues obviamente esa es la base, es el sumo que tiene el notario al momento de trabajar, es esto, ¿no? La promoción de la escritura pública, a efectos tomando en cuenta la labor por el cual tiene su funcionamiento y que está avalada conforme también a la propia ley de notariado, la ley 483. Hace al notario todo eso, es la función primordial, es el sumo de su trabajo. Constituye prueba preconstituida y privilegiada, básicamente, pues es un elemento esencial al momento de poder realizar cualquier tipo de proceso jurisdiccional y privilegiadamente, pues hablamos obviamente de materia civil, ¿no? Al momento de poder, sobre la diversidad de procesos especializados que contiene nuestra propia norma 439, pues después nosotros podemos obviamente a incorporar conforme a lo que se imaginémonos lo que significa el artículo 110 y 111 del Código Procesal Civil, donde nos indica obviamente o la estructura y presentación de la propia demanda, ¿no? Y esto también implica el hecho de la incorporación de la prueba necesariamente, ¿no? Notes obviamente que también esto va a ser esencial al momento de poder plantear cualquier tipo de esos extremos, ¿no? Da forma a los actos jurídicos, claramente que sí, pues, como hemos señalado fundamentalmente el artículo 52 y que hace referencia también al documento público, dice lo siguiente, ¿no? Es la naturaleza de la escritura pública, es fundamentalmente que tiene como funciones referente a los actos y contratos establecidos por la ley, cual refleja la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones existentes. Pues obviamente hablamos que da forma, da vida, le da la validez correspondiente a esta famosa exteriorización de la voluntad. Da fuerza obviamente a esa autonomía de la voluntad de los interesados a efectos obviamente de establecer la forma o la formalidad de los mismos, ¿no? Pues por tanto, al momento de poder, no sé, un contrato de préstamo de dinero, pues ya tomando en cuenta las malas experiencias que se han podido tener y que nosotros podemos fijarnos constantemente en los medios de comunicación, pues ¿qué es lo primero que se hace? ¿No? Obviamente realizan el consulta a un abogado que se redacta el contrato de préstamo de dinero, verifica la incorporación de garantía que se puede obviamente ser exigible conforme obviamente a la propia naturaleza y cuando uno al notario hace el reconocimiento de firmas y rúbricas, pues es lo primero que le dirán, pues va a verificar el documento del notario y va a ver la viabilidad, obviamente, para hacer el documento público correspondiente y posterior protocolización del mismo, a efectos, obviamente, de dar la validez correspondiente del mismo, ¿no? Por tanto, nosotros verificamos esto a partir de esta formalidad que le da claramente a esto, ¿no? Y no me dejan de mentir, pues ya se tiene que como ya se ha vuelto una costumbre en la sociedad, pues buscar el mayor grado de validez, y esto es ir ante un notario de fe pública, para que le pueda otorgar obviamente el sustento y garantizar que el documento sea bien realizado para posteriores inconvenientes o contingencias, ¿no? Pues es bueno prever, y esto también ha sido conforme también a la propia naturaleza de la función del notario en la sociedad y también cómo se eleva esto a partir de especificar o clasificar la labor de las mismas, ¿no? Dota o produce actos jurídicos, crea derechos, pues comúnmente, pues obviamente también se conforma a la propia autonomía de la voluntad, pues esto implica fundamentalmente que le da la posibilidad sobre obviamente de poder hacer el hecho de la transferencia, hacer obviamente también el reconocimiento a roles que, por ejemplo, como la misma rol o la propia institución de la representación legal, para que se pueda obviamente la misma sea reconocida a través de este instrumento público, ¿no? Asimismo, también podemos verificar que produce fe de fechas, hechos, identidad y capacidad de los otorgantes y comparecientes da fe sobre la ausencia de vicio y consentimiento y sobre la declaración a las partes, ¿no? Nótese que nosotros vemos la importancia de esto por la propia naturaleza que implica claramente que el rol que tiene la o el notario. En ese sentido, pues tomamos en cuenta ese extremo a partir de lo que hace en sí, a partir de su labor, de dar fe, de, de verificar la ausencia de vicios o de consentimiento y sobre la declaración de las partes existentemente, ¿no? Nótese obviamente que es una labor sumamente importante y trascendental al momento obviamente de hablar de acto y negocio jurídico esencialmente, pero
podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Que esto nace conforme a la propia autonomía y la voluntad de las partes. No nótese que nosotros no podríamos hablar de todo esto sin la existencia claramente de lo que va a significar en sí la voluntad de las partes. Pues, por tanto, no podríamos poder hablar de todo eso sin la necesidad de todos estos criterios, ¿no? Pues al mismo tiempo tiene un valor jurídico produciendo por fe respecto a la relación del acto verificado, pues sí, tomando en cuenta la propia naturaleza que tiene el agua, el notario, ya analizada anteriormente, pues, y sin olvidar lo que señala nuestro artículo 28 de la ley 483. ¿Qué nos dice el 28? No, pues volvemos a recordar, nos dice obviamente que la potestad del Estado de conferir fe pública otorgada a la autenticidad y legalidad a los instrumentos en los que cocinan hechos, actos y negocios jurídicos u otros actos extrajudiciales, ¿no? Pues obviamente, a partir del reconocimiento legal de la ley 483, hay una delegación por parte del Estado a estos, al rol de función, bueno, al rol del notario o notaria, a efectos solamente de otorgar la autenticidad y legalidad a los instrumentos en los que se consignan hechos, actos o negocios jurídicos. No, pues obviamente la importancia que implicará fundamentalmente este tipo de extremos esencialmente, ¿no? Asimismo también, pues podemos verificar lo siguiente, el valor legal o jurídico de la escritura está en relación con el fondo y forma del acto jurídico. Obviamente, implicará la propia naturaleza de por qué se ha llevado adelante el presente acto, hecho, negocio jurídico, que también va a estar revestido de este valor legal, pues obviamente a partir de la propia actuación política del Estado, a partir de la ley del notariado, y la función que va a tener el notario, ¿no? Pues obviamente tiene que también tener una relación lógica, ¿no? Al momento obviamente de emitirse lo que sí cae el documento público, pues debe estar conforme a la propia naturaleza de por qué se ha realizado el mismo, ¿no? Pues obviamente también se debe resguardar las posibles incongruencias existentes y así también verificar la propia estructura de la estructura pública a efectos de que cumpla con los objetivos por el cual los interesados, digámoslo así, han ido a hacer el seguimiento correspondiente de este mismo, del labrado de este mismo documento público, ¿no? Asimismo, ya para ir viendo, obviamente, para ir cerrando los elementos de la importancia que cumplirán el documento público, pues la importancia de la escritura pública se manifiesta también en que ciertos actos jurídicos, para tener valor, deben otorgarse de acuerdo a esta formalidad, ¿no? Volvamos a hablar del principio de formalidad y volvamos a hablar de lo preeminente que está este principio conforme al rol que tiene este, el, al rol que tiene fundamentalmente quién, al rol que tiene la notaria o el notario de fe pública, ¿no? Por referencia al caso específico, la matriz original de cualquier escritura pública es única y no el extender una copia legalizada de la misma, tiene valor original. Sería poner dentro del tráfico jurídico otra matriz de la citada escritura, aspecto que la doctrina no lo acepta y la legislación lo permite específicamente, ¿no? Por tanto, también podemos seguir sobre lo que es en sí, ya una breve explicación sobre los pasos de escritura pública, que va a estar conforme también al propio artículo 42 del reglamento, es decir, el artículo 42 de la ley 2189, ¿no? En función de la ley de notariado, ¿no? Los pasos que deben seguir un notario para la elaboración de una escritura pública son los siguientes, pues, hablamos por una parte de la recepción de la solicitud, ¿no? El notario debe recibir la solicitud de los interesados en la elaboración de la escritura pública. Es decir, volvamos a hablar de la importancia de la manifestación de voluntad de los interesados y de manera voluntaria, pues deben ir ante el notario a efectos de que se pueda elaborar la escritura pública necesaria, cumpliendo tal vez con los objetivos que tengan, pues obviamente los interesados, pues obviamente el notario no está de oficio para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Está conforme también a las necesidades imperantes que tiene la propia sociedad. Y obviamente esa propia sociedad incumbe que se desarrolle a través de hechos, actos y negocios jurídicos necesariamente, ¿no? Por tanto, el notario obviamente debe decir la solicitud y esa solicitud debe contener los datos, las partes, el objeto del acto jurídico y los demás requisitos establecidos en la propia ley, ¿no? En ese sentido, pues al momento de poder realizar lo que se en sí, la transferencia o la sustitución, por ejemplo, de lo que se en sí, podemos hablar, por ejemplo, el nacimiento de un testimonio de escritura pública por la transferencia de un vehículo que es otorgado por X a Y persona por un número, básicamente por un caso, por un monto, digamos,
de dinero, digamos así, por 10, 11.000 dólares, ¿no sé? Bueno, ahí se tiene obviamente que, ¿cuál va a ser obviamente? En este caso, pues, ¿cuál será el objetivo? Pues, de los interesados de elaborar claramente ese documento público. Pues, por una parte, seguramente uno de los interesados va a buscar que se pueda hacer la formalización correspondiente de la venta del vehículo, a efectos, por ejemplo, que el comprador tenga, no sé, la ilusión objetivo de hacerlo, de inscribirlo al RUAS, ¿no? O sea, y por tanto, obviamente, pues deberá apersonarse ante la autoridad pública, pues, y decirle, bueno, el objetivo de poder labrar este documento público es realizar la transferencia, formalizar la transferencia de un vehículo del comprador hacia el vendedor, bueno, dicho, pues del vendedor hacia el comprador, y que obviamente tenga conforme también a cierto tipo de particularidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inscripción del RUAT, ¿cuáles son los requisitos? Obviamente que debe estar por minuta y posteriormente también que debe existir un documento público, una escritura pública protocolizada por un notario a efectos que esta misma pueda ingresar para poder realizar el cambio correspondiente y el pago de impuestos seguramente en lo que hace cualquier tipo de municipio, ¿no? O sea, cualquier alcaldía que realice, que tenga obviamente esa pensión. En este caso, pues, hablamos de fundamentalmente que tiene que tener la función, pues, informar y asesorar por parte del notario, pues se le va a decir, bueno, cuáles serán los pasos que se deben seguir, tomando en cuenta que los interesados obviamente deben estar conforme a los actos que realizan los interesados, deben estar conforme al principio de legalidad. Esto implica fundamentalmente que deban cumplir con lo que señala la respectiva norma para que puedan claramente cumplir con los objetivos que se tengan como interesados al momento de labrar un documento público, ¿no? Por otro caso, pues digamos la verificación de los requisitos, ¿no? El notario debe verificar que la solicitud cumpla con los requisitos legales. En caso de que no cumplan, debe informar a los interesados y solicitables que los subsanen, esencialmente, ¿no? Por ejemplo, en lo que va a significar fundamentalmente, no sé, volvamos a este caso de lo que va a significar en sí elaborar un documento público que tenga como objetivo lo que es la transferencia de un vehículo, pues deberá verificar que sea una minuta y no sea, por ejemplo, un contrato de compra-venta simple, ¿no? A efectos obviamente de que sea aceptada conforme a lo solicitado por quién, por las propias alcaldías en donde se hará el registro correspondiente del vehículo, ¿no? Asimismo también, si fuera un contrato de compra-venta, pues obviamente, pues, si parece la famoso reconocimiento de firmas y rúbricas establecidos en lo que hace cara en sí la propia normativa notarial, pues te dirá fundamentalmente que a partir que debe existir que debe existir, por ejemplo, eh, eh, para que se pueda obviamente plantear cualquier tipo de vía judicial dentro del propio contrato eh, sobre casi que decir este contrato, pues debe también de existir una garantía, ¿no? Que pueda resguardar obviamente el interés para poder realizar posteriormente lo que significa este mecanismo judicial, ¿no? Por tanto, obviamente, en lo que significa, por ejemplo, pues, por ejemplo, pues establece también otro tipo de requisitos, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un inmueble, pues al moverse, al poder obviamente hacer este reconocimiento de firmas y rúbricas también, podrá verificar claramente la autenticidad de los documentos, o sea, que deberá pedir también en sí el certificado notarial, deberá pedir también documentos que le den la naturaleza existente a lo que va a significar fundamentalmente la vida de este contrato de compraventa, ¿no? Pues en ese extremo, pues lo que se verificará también es ver la propia, velar obviamente por el interés de las partes, y así uno también podrá velar también con los diferentes detalles necesarios que deben estar bien labrados en lo que hace en sí el propio contrato, ¿no? En estos extremos, obviamente, pues lo que se busca es que el notario también tenga, conforme también a la experiencia que lo hace como notario, pues es el de poder evitar complicaciones o evitar, por ejemplo, algún tipo de incongruencia en el labrado del documento público. Por eso señala obviamente que el notario pues realiza la información y asesoramiento. El notario debe informar y asesorar a los interesados sobre las implicaciones jurídicas del acto jurídico, ¿no? Asimismo, también, como hemos dicho en un solo momento, deberá verificar los requisitos, ¿no? Deberá verificar los requisitos. El notario debe verificar que la solicitud cumpla con los requisitos legales. En caso de que no se cumplan, deben informar a los interesados y solicitables que los subsamen de manera necesaria. Asimismo, también la redacción de la minuta. El notario debe redactar la minuta
que es un documento privado que contiene los términos del acto jurídico que se pretende realizar, ¿no? Asimismo, también debe verificarse el consentimiento. El consentimiento, pues, hace también lo que hace en sí el documento público, pues, la autonomía de la voluntad de las partes, la existencia, obviamente, lo que hace en sí la buena fe, que también está conforme a las partes, es lo que es esencial a todo esto, no tomando en cuenta que se acude de manera voluntaria, pues, obviamente, las partes deben prestar su consentimiento a- al contenido de la minuta, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque esto implicará que si la existencia, por ejemplo, de oposición, como lo señala fundamentalmente la propia normativa, la propia ley 483, cuando exista oposición o no exista o no se puede verificar esta autonomía de la voluntad, esta voluntad por las partes, debe suspender el trabajo que está realizando el notario, porque ahí obviamente estaría implicándose en un hecho irregular. Por tanto, eso implica fundamentalmente que debe ser conforme a la propia voluntad, ¿no? Creo que no está por demás, obviamente, plantear esto, pues es el hecho de que hace la naturaleza del trabajo que tiene la o el notario de fe pública, ¿no? Asimismo, verificamos la autorización de la escritura pública. El notario autoriza la escritura pública, que es documento público, que contiene el acta de elaboración del acto jurídico, ¿no? Que ustedes lo van a poder verificar fundamentalmente a través de lo que así que es ya el propia naturaleza de la propia naturaleza que va a tener fundamentalmente que la escritura pública, ¿no? De igual manera, la inscripción en el registro correspondiente. En los casos que la ley lo exija, la escritura pública debe escribirse en el registro correspondiente, ¿no? Por tanto, obviamente, ya la otorgación del documento público implica, obviamente, la existencia de la verificación de la buena voluntad de las partes, bueno, los interesados por parte del notario, y que va a labrar claramente lo que así en sí, ya el documento público que va a estar materializado a través de un número de testimonio, que obviamente va a ser otorgado conforme a lo que así en sí la o el notario que ha realizado todos estos extremos, ¿no? Implicará fundamentalmente, ¿qué cosa? Implicará fundamentalmente otorgar este valor que habíamos señalado, la importancia que va a ser el documento público. Verificamos también, obviamente, el lugar de residencia notaria, el número de notaría, testimonio, obviamente, las personas que ingresan a través de los como interesados, lugar, obviamente, y fecha el cual se ha realizado el señalado documento. Así también implica claramente lo que ya sea en el inicio, en el encabezamiento, como señalado, las directrices de ley, las identificaciones de los interesados, el contenido obviamente desarrollado de manera textual y clara y profunda, y así también de lo que va a significar fundamentalmente que el pie, ¿no? La conclusión del mismo, donde establecerá como la parte esencial las firmas por parte de lo que va a significar en sí, las firmas por parte de los interesados, y por otro lado también implicará el registro que se tiene a partir de la o el notario de fe pública. Algo muy interesante que podemos destacar es que en los últimos años, como habíamos señalado fundamentalmente, de establecer el hecho de buscar una ciudadanía digital, o sea, ya que todos tengamos un flujo sumamente rápido sobre la documentación por una parte, y por otra parte eso implica de la ciudadanía digital que todo esté conforme a una base de datos, ¿no? Y es decir, que existe un relacionamiento de base de datos entre lo que hace así las diversas instituciones del Estado. Y es decir, es un flujo de información a partir de las instituciones estatales, como la propia Dirección del Notariado, Nacional de Notariado, pues que ya hace una verificación con los usuarios y cada notario tiene un usuario, que eso implica obviamente que se pueda tener una marca de seguridad, que está conforme también a lo que hace en sí el rol del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de la Dirección del Notariado Plurinacional. ¿Por qué? Porque obviamente también existe un sello de seguridad, un QR, de igual manera también existe una diversidad o mecanismos informáticos que resguardan ya una especie de correlativos sobre lo que hace en sí, eh, correlativos que se tienen de los documentos públicos para que no exista ningún tipo de problemática, ¿no? Es sumamente importante esto porque le da valor claramente a lo que va a significar en sí el propio documento y cualquier obviamente puede sacar cualquier una legalizada sobre el mismo, una copia, para que se pueda tener obviamente el resguardo obviamente de los intereses y los derechos de los interesados, digámoslo así, ¿no? Asimismo, también verificamos los pasos de la estructura pública, ¿no? La recepción de la solicitud, el notario debe recibir la solicitud de los interesados en la elaboración de la escritura pública. Esta solicitud debe contener los siguientes datos: nombres y apellidos completos de las partes, domicilio real y domicilio procesal de las partes, número de cédula de identidad o documento de identidad equivalente a las partes, objeto del acto jurídico,
y otros requisitos establecidos por la propia ley, ¿no? Asimismo, también, cuáles son los elementos esenciales que debe contar la o el notario de fe pública, pues verificamos que el notario debe informar y asesorar a los interesados sobre las implicaciones jurídicas del acto jurídico que pretenden realizar. Esta información, obviamente, está conforme a un asesoramiento, que debe ser completo, objetivo y claro sobre los intereses que deben tener los interesados, sobre los intereses de los interesados, al momento de labrar este documento público, ¿no? O el acto jurídico que pretenden realizar conforme a labrar obviamente, eh, este acto jurídico, obviamente, a través de este documento público, ¿no? De igual manera, pues nosotros vamos a ir, de igual manera verificamos el de verificar que la solicitud cumpla con los requisitos legales. En caso de que no se cumplan, deben informar a los interesados y subsanar los mismos, ¿no? Tomamos en cuenta este rol tan importante que debe ser emitido a partir del notario, por ejemplo, para poder llevar adelante lo que se de labrar de mejor manera, de labrar de manera idónea lo que se en sí, esta escritura pública, ¿no? Por tanto, es notorio verificar que la solicitud cumpla con los requisitos legales necesariamente, ¿no? Asimismo, también el notario redacta la minuta, que es un documento privado que contiene, hemos visto todo esto, conforma una introducción, que es fundamentalmente que la introducción, que es una visita en el encabezamiento, corresponde al testimonio, y ahí obviamente iban a poder determinar las identificaciones, básicamente, de los interesados, en la naturaleza por qué se está llevando adelante este documento público, ya sea, por ejemplo, un testimonio referente a lo que hace en sí un documento de compraventa, una sustitución de poder, por ejemplo, o en su defecto podría ser, no sé, establecer la delegación de cierto tipo de facultades a través de un poder general, ¿no? Así, por otro lado, el cuerpo que tiene los actos jurídicos, en este caso, si fuera un contrato, por ejemplo, es una escritura pública de transferencia de un vehículo, pues se tendrá que realizar la transcripción de la minuta por el cual se está llevando adelante este negocio jurídico. Pues por eso implicará fundamentalmente que debe desarrollar el contenido de la misma de manera textual, a efectos que se tenga claro por qué habrá nacido este documento público. Por otro lado, también tenemos la conclusión, que ya la había señalado, y comprenderá fundamentalmente que la conclusión establecerá las partes existentes, los interesados fundamentalmente, para poder labrarse lo que se quiere decir, y en adelante este documento público, como también la firma del notario, ¿no? Y ya puede ser notario de República 25 de Ciudad de La Paz, la 27 de Ciudad de Cochabamba, etcétera, etcétera, ¿no? Pues solamente esto hace fundamentalmente a este criterio, ¿no? Otro de los elementos que estamos señalando constantemente y que van a ser en sí a la vida de las facultades que cuenta la o el notario, pues estamos hablando del consentimiento, ¿no? En ese sentido, las partes deberán prestar su consentimiento. Esto implica volver a repasar todo lo mismo y, bueno, señalar fundamentalmente que es un acto de voluntad, ¿no? De las partes para poder llevar adelante lo que va a significar este acto o negocio jurídico, donde incumbirá la existencia de un documento público. Por tanto, el consentimiento es un acto de voluntad mediante la cual las partes manifiestan su conformidad, se evidencia su autonomía de la voluntad de poder llevar adelante lo que significa en sí este acto o negocio jurídico, pues también hace fundamentalmente a que se pueda llevar adelante, hace la posibilidad de que se pueda llevar adelante el documento público, como ustedes saben, vuelvo a repetir, si evidencia obviamente la o el notario algún tipo de ausencia de esta voluntad existente, de esta ausencia de consentimiento, pues paraliza todo el trabajo, suspende todo lo que estaba realizando, ¿no? En ese sentido, pues verificamos este tipo de extremos muy importantes para poder tomar en cuenta todo esto, ¿no? Así mismo también, nosotros tomamos en cuenta ya los criterios de celebración del propio acto jurídico con introducción, cuerpo y conclusión necesariamente que hemos visto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si existiera, por un lado, en sí, algún tipo de defecto instrumental de escritura pública, que a cualquier persona le puede pasar, pues los defectos obviamente instrumentales en las escrituras públicas son aquellos que afectan la forma o el contenido de la escritura pública, ¿no? Pueden ser subsanables por el notario, por las partes o por un juez. En este caso, pues, los defectos instrumentales más comunes de escritura pública pueden ser los siguientes, ¿no?
En ese sentido, pues podemos enunciar, por ejemplo, la existencia de errores materiales. Esto implica, por ejemplo, son aquellos errores que se producen en la redacción de escritura como errores de ortografía, de redacción o de cálculo. Esos errores pueden ser subsanados por el notario previa autorización de las partes. Pues obviamente, si se evidencia todo esto, pues es subsanable, claramente que sí. Y también está conforme al principio de autonomía de la voluntad de las partes. El consentimiento debe ser evidente para poder solicitar, obviamente, acordar entre las partes de poder subsanar estos errores materiales, como ustedes pueden verificar, puede ser ortografía, redacción de cálculo, etcétera, etcétera, ¿no? Omisiones, ¿no? Hablamos de omisiones, es pues aquellos casos que en la escritura no contienen algún requisito legal obligatorio. Esas omisiones pueden ser subsanadas claramente que se puede notario y de igual manera pues estas deben estar conforme a al consentimiento de las partes, conforme a su propia autonomía de la voluntad, ¿no? Por eso estamos hablando fundamentalmente que, que, que es, conforme a su propia autonomía de la voluntad, verificamos el propio consentimiento, ¿no? Por tanto, pues es importante destacar todo esto porque, porque es una facultad regida por las partes, no una conducta mediante una conducta independiente sin ningún tipo de sujeción a ningún tipo de obligación, ¿sí? ¿No? Ningún tipo de coacción. Incongruencias, ¿no? Las incongruencias son aquellos casos en que, las que la escritura contiene contradicciones o incoherencias, ¿no? Incoherencias entre sus distintas partes. Estas incongruencias pueden ser subsanadas por el notario previo autorización de las partes. Vamos a analizar, pues obviamente también estamos estableciendo que las propias incongruencias, contradicciones o incoherencias o aspectos que saltan obviamente de la propia escritura pública pueden ser subsanados claramente por el notario conforme a lo que hace en sí las partes existentes, ¿no? Con eso habíamos terminado casi en sí los aspectos de lo que es fundamentalmente el hecho sobre el documento público. Hemos visto características esenciales que esta vez están establecidas conforme a lo que hace el artículo 52, a lo que hace el artículo 59 de nuestra ley 483, ¿no? Asimismo, también los voy a pedir que nos volvamos a conectar, ya estamos por el 1 minuto que acabe este Zoom básico y al volver vamos a dar las explicaciones, las últimas explicaciones, los trabajos pendientes, a efectos obviamente de que se puedan cumplir con los plazos y cumplir con las actividades necesarias, ¿no? Antes de que nos saque obviamente la plataforma, no me desconecto, nos vamos a conectar y ahí vamos a comentar cómo se llevar adelante las últimas evaluaciones.